Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, Danielito, bien. Vamos a esperar que venga porque entren los alumnos por aquí para compartir un ratito, ¿vale? Bueno, sí, señor. Ok. Ok. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? Listo, vamos a ver si entra por acá. Vamos a esperar otro minutico a la compañera para que comencemos, ¿vale? Listo, chico, perfecto. Vamos entonces a compartir en esta noche acerca de este tema de la revolución industrial francesa. ¿Ok? Entonces, quería preguntar por acá, Daniel, ¿cómo te fue con tu investigación, Daniel? Eh, pues, profe, bien, gracias a Dios. Eh, la verdad que pensé que era algo más complicado, pero no, es como la revolución como el proceso, digamos, de los carros, todo eso, cómo ha revolucionado el país y esas cosas. Perfecto, ¿te gustó el tema? Sí, señor, está bastante interesante y pues miré Exacto. cosas, digamos, que nunca había visto. Oh, exactamente. Y es algo que de pronto por allá en el colegio a uno le dejan ver a grandes rasgos, ¿me entiendes? Sí, sí, señor. Por ello lo dejan ver a grandes rasgos. Porque bueno, pues ya si alguien va a entrar a las ciencias sociales, pues entonces tendría que profundizar.
Pero resulta que la administración pertenece también a las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, en ese caso tenemos que, pues, saber acerca de lo que significa la Revolución Francesa. ¿Cuáles son sus Buenas tardes, profe. características? Oh, Linda, ¿cómo estás? Perfecto, bueno, ya llegó Linda. Me estaba faltando la Linda para que completara la tarea para poder compartir. Vamos a encender las camaritas. Alejandra, no sé si estás en el trabajo, estás en casita, Alejandra. Estoy en el trabajo, profe. Ah, bueno, está escuchando y verás la grabación, ¿cierto? Bueno, Sí, perfecto. Entonces yo voy a tratar aquí de compartir toda la pantalla para que veamos una parte y una parte. Vamos a ver si- ¿No estás, Linda? Bueno, ¿me están viendo? Ok, perfecto. Sí, señor. Listo. sí, señor. Perfecto. ¿Están viendo lo que tengo aquí al lado, el documento que tengo al lado? La Revolución Francesa, sí. Sí, profe. Ok, perfecto. La Revolución Francesa. Eso es un documento de apoyo que yo tengo aquí, realmente, pero vamos a hablar exclusivamente de todo. Entonces, cada quien va a tomar sus argumentos, y vamos a hacer pues esta clase muy amena, porque vamos a ver realmente qué es la Revolución Francesa, cuál fue su propósito, ¿sí me entiendes? Cuál fue su propósito, la revolución y todo. Eso es súper importante. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a saborearlo en esta hora. Entonces, yo quisiera que en este momento, ¿quién quiere comenzar a hablar acerca de la Revolución Francesa? Pues primero que todo, sin que miremos por acá el material que yo tengo, sino del material de investigación de ustedes. ¿Quién les gustaría comenzar a hablar de lo que investigan? Hola. ¿Me escuchan, chicos? Se quedaron callados. Sí, profe, sí lo Profe, sí escuché. lo escuchamos. Bueno, pues entonces busquen su material y vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa. Entonces, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Profe, Bueno, al fin, empieza tú, Daniel, o empiezo yo. Bueno, pero primero las damas entonces, ¿no, Daniel? Vamos a ver qué linda sí, comienza. profe, es que yo tengo un poquito de ruido, entonces, por eso no puedo empezar. ¿Cómo dicen? Es que tengo mucho ruido, entonces no puedo, Ah, no puedes empezar meramente. todavía. Bueno, entonces comencemos con Linda. A ver, Linda. Bueno, Fuera de pues, lo que yo tengo acá que investigaste, Linda. Bueno, profe, pues yo investigué pues todo lo referente al origen de la revolución industrial, Sí, que eso fue en Inglaterra sí. en el año 1760 y concluyó en la década de 1840, porque pues desde ahí fue que empezó todo lo de la revolución. La industria tuvo un origen en Inglaterra donde se daban una condición política, socioeconómica y geográfico adecuados, pero cuando se fue la revolución industrial tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y concluyó en la década de 1840. La máquina de vapor fue la base sobre lo que se asenta todo el desarrollo. Se asentó todo el desarrollo que vino proporcionado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible a grandes elementos como la existencia de combustible como el carbón o el hierro.
Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese y se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios de generación, un gran impacto en la sociedad. Causas de la revolución industrial. Las causas políticas. Por una parte, la revolución industrial burguesa del siglo XVII había triunfado, dando con ello la evolución del sistema feudal. El sistema fue basado en una monarquía que había desenchado el absolutismo y que se daba en otras partes europeas. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos y revoluciones y con una mayor libertad de civiles. Las causas de socioeconómicos. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales. Daba su suprema comercial, el control de comercio con las colonias. Dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas y tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad, que significó la producción y más alimentos. Este proceso fue conocido como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Este aumento de la población supuso a una vez un aumento de mano de obra, disponible, a lo que resultaba productiva en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural en el transversal de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos de las industrias. Las causas geográficas. La existencia de las determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso de hierro y carbón. Fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de la innovación como la máquina de vapor. Además, al tratarse de vapor, ¿Tiene el micrófono cerrado? ay, sí, profe, disculpa, es que se me... Vale. No conocemos la máquina de vapor. Perfecto. Es que aquí unos problemitas técnicos, como le llaman. Bueno, las consecuencias de... ya saben, ¿no? Las consecuencias de la revolución industrial. Al igual que las causas se llevaron a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron notar a diferentes ámbitos. Así pues, en resumen, las consecuencias de la primera revolución industrial se puede dividir en tres bloques. Mecanización del trabajo, grandes fabricaciones, cambios de la estructura económica en la sociedad, porque si le digo, pues Vale. leérselo todo, o sea, fue No, Linda, larguísimo. tranquila. Ahora quiero que me diga con sus Yo le averigué propias todo. palabras. Tiene las características, le dice Sí, las consecuencias. Bueno, Vamos a leer un poquito sí, las características, ¿vale? pues las características de la revolución fueron con la base en las causas basadas de todo el desarrollo de la primera revolución industrial, podemos establecer diferentes características. El gran aumento de la producción mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedentes. Perfecto. Incrementos de la productividad gracias al avance de la tecnología. Importantes mejoras en los medios de transporte. Fuerte aumento de la población vivana en detrímetro de la población rural. Cambios en el ámbito de consumo. Transformación de la estructura productiva.
transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico. Impulso del carbón como fuente de energía principal. Perfecto. Listo, Linda. Dime con tus propias palabras. Háblame con tus propias Bueno, o palabras un sea, poquito. listo, De, ahora de con qué mis propias comprendiste de palabras. qué comprendiste de la revolución industrial. Con tus propias palabras, o sea, lo importante es que lo entienda, ¿vale? Bueno, profe, o sea que yo, para mí, yo entendí pues de que en esos años fue donde empezó pues donde empezó todo todo lo que inventaron pues para lo que hoy en día existe. Sí, Entonces ya porque uno siempre se preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacen, de dónde en qué tiempo saldría las máquinas de textil, lo que era el carbón, lo que era sí, todas esas máquinas que hoy en día existen? Y saber que eso solamente existió fue exclusivamente desde Inglaterra donde empezó todo ese tramo pues para empezar a revolucionar, o sea, cada cosa para poder ayudar tanto al país como a la gente, tanto rurales como de la ciudad, ya que ya sí. todo empezó a cambiar, porque hubo un tiempo que, con todo lo que porque es que la verdad pues yo la hice casi larguísimo, pero yo sí, yo lo iba escribiendo, pero me la iba a grabar, iba haciendo la película. Bueno, esa era la Entonces, idea. Vamos a ver con qué producción nos puede sacar esa película. Pero lo importante bueno, es que te des sí, cuenta, que te des cuenta o que todos tengamos en razón de dónde comenzó la revolución industrial, ¿ve? A dónde fue pasando y cómo fue evolucionando, ¿cierto? Porque yo aquí tengo la revolución francesa, ¿cierto? De alguna manera. Y esta revolución francesa tuvo que ver hasta con algo aún que empezó a decir, a ascender, porque aquí tuvimos hasta golpe de Estado, ¿ves? Aquí hubo algo que se extendió mucho. sí. Uh-huh, Entonces, las características uh-huh. y que usted nos leyó fue algo muy importante. Hubo una transformación, pero Sí, al yo la tengo, existir, pero no. exactamente, al Uh-huh. existir la transformación, el problema fue para los habitantes del campo. De alguna manera, Sí, de alguna manera, uh-huh. muchas personas empezaron a perder su trabajo. Muchas personas Sí, empezaron a perder su porque, trabajo. sí, porque ellos en un tiempo cuando empezaron a sacarlo de las máquinas y todo eso, pues mucha gente empezó como dice su merced, empezó a perder trabajo precisamente porque las máquinas lo hacían todo lo que la persona hacía. Entonces ya empezaron a sacar, a sacar, a sacar. Pero también hubo un tiempo también que ellos llegaron hasta un punto en el que ellos estaban mal porque ellos no tenían agua potable, ellos no tuvieron eh, ni agua potable, ni registro, ni nada de eso, ni cosas sanitarias, o sea, eso era pésimo. O sea, vivieron una época muy dura conforme a esa misma revolución que se armó cuando empezó todo esto, lo de hacerlo de las maquinarias, todos los inventos, todo lo que trajo eso, porque como eso ya venía como era por parte de Europa, porque Sí, de Inglaterra ya fue cambiando para la Gran Bretaña, porque ya ellos al mirar, o sea, cada uno iba cambiando y iba modernizando las máquinas para su propio beneficio y cambiando pues las cosas, o sea, los medios de transporte, o sea, que antes iban en burro, pues ya caminaban, ahora empezaron desde la bicicleta, ya empezó lo de la bicicleta, el ferrocarril, todos esos los inventos que empezaron a sacar, y eso fue lo que los ayudó mucho. Y por eso pues hoy en día pues uno de los mejores países que ha surgido un poquito más ha sido pues Inglaterra, pues dado que desde allá fue que nació todo y y ya siguió procesando ya para toda la parte de la zona europea. sí, perfecto. Oiga, está muy buena la investigación, Linda. Mm.
Muy bien. Es que yo la puse Venga. profunda con fechas y todo. Eso es lo que ahorita te vamos a necesitar para que nos hables de las consecuencias y características otra vez más pausado, ¿vale? Vamos a escuchar a Verda. Yo quiero saludar a Listo, Juliana. profe, porque Quiero saludar a Juliana Esparza, que está en esta noche. Juliana, buenas noches. Bueno, ya me estás escuchando, ¿cierto, Juliana? Si quiere, abre el microfonito, por favor, y prende la camarita para que sepamos que estás ahí. Vamos a ver si Juliana nos está escuchando definitivamente ya. Perfecto, bueno, aquí tenemos a Danielito. Señor, Bueno, mientras aquí nos contesta Juliana. Listo, Daniel. Vamos a ver qué nos tienes acerca de la revolución industrial, Daniel. Háblanos, qué comprendiste, qué entendiste, si tienes consecuencias, características, pero como el tema era libre, prácticamente, o sea, la investigación era libre, debíamos, pues, ser como espontáneos en lo que íbamos a buscar y hablar de lo que tenemos, ¿vale? pues, profe, yo, digamos, en la tarea yo hice una investigación larga, pero la mayoría de la investigación ya lo leyó la compañera, entonces pues yo hice un breve resumen. Sí. Ok, entonces, Daniel, apagaste tu cámara, déjame verte mientras hablas. Espera un momentico. Exactamente, entonces, eso sí, vamos a encender las camaritas y motivamos a Liliana y a Alejandro que le enciendan también. Entonces, listo, Daniel. Dale, busca ver qué nos tienes. Lo que yo quiero, chicos, es que comencemos por aprender a investigar, ¿entiendes? Y aunque la próxima materia se llama metodología de estudio, en esa materia nosotros vamos a aprender a hacer investigaciones, pues ya debemos empezar a pisar, coloquialmente diciéndolo así, vamos a empezar a pisar lo que son los primeros, las primeras pistas, los primeros reflejos de la industrialización. Ya Linda nos habló de algo importante que es prácticamente que las personas del campo vienen siendo de una vez afectadas inmediatamente porque se empiezan a sustituir ciertos trabajos, ¿no? Como ciertos trabajos de manufactura también. Daniel, vamos contigo. Bueno, sí, señor. Etapas de la revolución industrial. Tras la primera revolución industrial, en 1760 y 1840 se puede establecer etapas suciantadas que dieron lugar a cambios en otros ámbitos. Dicho el otro, la primera revolución industrial han venido tras tres frases. Industria. Se denomina revolución industrial proceso inicial en el siglo XVIII en Inglaterra, por la cual la humanidad pasó por unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentales en la producción industrial y la mecanización. Ello propiciado un acelerado. Listo, según mis palabras, profe, lo que yo entendí, significó la reacción de innovación tecnológica y científicas que supusieron una ruptura con las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Se les conoce como primera revolución industrial y años más tarde se produjo una tercera revolución y una cuarta revolución industrial. Ya, porque digamos la revolución industrial es como de enero en Inglaterra, ¿no? En años, muchos años atrás, que digamos la industria empezó como a verse basada en la ganadería y en la artesanía, ya que habían personas que hacían arte con sus propias manos y cada vez iban sobresaliendo, o sea, no se quedaban como digamos en una sola, sino cada vez se inventaban más. Y hoy en día hay muchas personas que digamos son muy inteligentes y muy creativas a la hora de interactuar, digamos, con solo una regla y madera, o sea, pueden hacer muchas cosas. Digamos, he visto videos de cómo hacen carros con madera
los pintan y les ponen, digamos, sonido y hasta luces. Entonces, pues eso sería como revolucionar, que ya, digamos, no se necesita tanto, digamos, de una persona, sino de una máquina. O sea, ya estamos muy avanzados en la tecnología. Ya la mayoría de cosas se pueden hacer por una máquina, por medio de un computador, que sería como los Sí, computadores, como una introducción, un logo, el logo de una empresa, todo eso, ¿sí me entiende, profe? Pero digamos, en el computador, pues lógicamente lo maneja una persona, ¿no? sí, 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 sí. Es que llegó el momento, en ese momento empezó la era de las máquinas Sí, y sí. Y cada vez sustituir el cogen más trabajo de las puestos. personas, pues para algunos fue un atraso. Sí, señor. Las máquinas lo dejaron a muchas personas sin empleo, como decía la compañera, ya como que no. Y yo creo que entre más pasen los años, más habrán más tecnologías, ¿no? Pero más Sí, cosas sí. se inventa la humanidad, la gente. Pues no, nomás Digamos, un miremos carro a dónde va la eléctrico, ciencia para nuestro tiempo. Miremos lo que es el celular. sí, señor. Miremos lo que es por ejemplo, cómo íbamos a pensar que nos íbamos a poder comunicar y conectar en tiempo real desde diferentes lugares, por ejemplo, desde Bogotá, desde donde está Linda, desde donde está Juliana, desde donde yo estoy, desde donde está Alejandra. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a poder, pues, comunicar en tiempo real, ¿cierto? Y poder aparecer y vernos las caras. Entonces, cuando hablamos de revolución, estamos hablando precisamente de un cambio, ¿cierto? Sí, señor. Estamos hablando de un cambio. Estamos hablando de que aparentemente vino una mejora. Y claro, existió mucho crecimiento. Realmente la revolución industrial se trajo crecimiento, porque, por ejemplo, los barcos pudieron hacer un mejor trabajo, ¿cierto? En el campo, en la parte agrícola, se pudo hacer un mejor trabajo todavía, un trabajo más rápido, ¿cierto? Un trabajo más, quizás podríamos decirlo, más efectivo. Y todo esto, pues, causó, también así como causó un crecimiento, también afectó como la cotidianidad de la que venía acostumbrado el hombre. Es que el hombre venía por mucho tiempo, andando en burro y en caballo, ¿cierto? Venía por mucho tiempo haciendo un trabajo, digamos así, manufacturero, un trabajo de fuerza. Y, por ejemplo, aparece una máquina que suple el trabajo de 100 personas, pues fácilmente para ese tiempo quedaron 100 desempleados, o sea, hablándolo así, especulando de esa manera. Entonces, cuando vemos las revoluciones, lo que realmente quieren traer es un cambio, ¿cierto? Innovar, pues. Evolucionar al país. ¿Qué más tienes, Daniel, por ahí? Innovar, pues, profe, hoy en día ya como que no se maneja tanto el efectivo. Sería un ejemplo de la revolución, que ya digamos, uno va a un negocio y uno va a comprar algo, uno como que tiene Nequi o David Plata, y entonces Sí, desde un mismo celular tú puedes hacer una transferencia y pagar lo que compras, ¿sí me entiendes? O sea, ya yo, digamos cuando voy a un ejemplo, a comprar, digamos, donde compro las gorras y los accesorios, sí. digamos ya como que yo miro algo y ya, ay, quiero esto, y entonces yo le digo, David Plata o Neki, Neki, y tú pones ahí número de cédula de él, el número y consignación 40 lo que sea, ya le llega a él, ¿Pagas por PCE o pagas sí, señor. O código de barra, ya que digamos Facebook, por Instagram código y de eso barras? tienen código de barra. Perfecto. Bueno, Linda, háblanos un poquito. ¿Tienes características, Daniel, por allí? ¿Tienes características de la Aprovechan. revolución? Pero es que tenía características de la revolución industrial. Gran aumento de la producción mecánica, cambios de la estructura social, cambios en el ámbito del consumo. Exactamente. Entonces, téngalos ahí, Daniel, porque vamos a Vale. leerlos ahorita un poquito más pausado. Y Linda, ¿tienes ahí consecuencias de la revolución industrial?
Vamos a ver, vamos a aprovechar a saludar a Juliana. Buenas noches, Juliana, ¿sí nos estás escuchando? Prueba tu micrófono, Juliana. Sí, profe, sí tengo las consecuencias y todo. Ah, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, ok, por allá alcanzamos a escuchar a Juliana un poquito. Listo, Juliana se está entrenando un poquito ahí con nosotros. Esta es la primera clase. Juliana, queremos darle la bienvenida hoy con nosotros. Le vamos a mandar unas clases grabadas, le vamos a mandar material también. Entonces, bienvenida en esta noche a la primera clase. Pues yo creo que hoy Juliana decide si continúa aquí con nosotros o toma otra carrera técnica, pero aquí estamos. Bienvenida. Listo, linda. Vamos a hablar de las consecuencias. Vamos a leerlas de una manera pausada, linda, ¿vale? Ustedes hoy son los profes de la clase, son los expositores del tema. Ya más adelante vamos a ajustar un poquito, por ejemplo, los consecuencias. Ahora sí, porque es que ya tenía mucha transferencia con esa gente allá adentro. Bueno, leo las consecuencias de la revolución industrial. Consecuencia, ok. Entonces vamos a leerlas súper despacio y vamos a respirar profundo y vamos a tratar de hablar de ellos, ¿vale? Bueno, al igual que las causas que llevaron a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron rotar en diferentes ámbitos. Así pues, en resumen, la consecuencia de la primera revolución industrial se pueden dividir en tres bloques. En tres bloques. Mecanización de trabajo y grandes fábricas. Ok, entonces comenzamos por algo importante. Perdón, Linda, que le vaya a interrumpir. Mecanización del trabajo. ¿Cierto? ¿Qué más nos dice, Linda? Y grandes fábricas. Y grandes fábricas. Eso es a eso es lo que se le llama revolución industrial. O sea, la fábrica, las industrias. Empieza un crecimiento en el comercio, ¿sí me entiendes? Y aparte de que crece el comercio, se produce dentro del mismo lugar, todo lo que prácticamente se consume y lo que se necesita. Por eso cuando se dice industrializar el campo, ¿sí me entiende? Es organizar el campo de una manera productiva, de una manera que realmente el campo produzca y realmente tengan ganancias y no pérdidas. Adelante, Lina. Cambios de la estructura económica y en la sociedad. Ajá, cambio en la estructura económica, ¿por qué razón sería? En la estructura económica se pudo afectar de dos maneras. Uno, para algunas personas los ingresos crecieron, para otras personas los ingresos decrecieron. Ahí es cuando hablábamos de que unos fueron afectados para bien, otros para mal, pero aún la industria todavía necesitaba mano de obra, digámoslo así, calificada para ciertos trabajos. No es que se haya desplazado totalmente al hombre. Quedaba trabajo por hacer todavía. No existía, o sea, toda la tecnología no había avanzado para decir que tenían todas las máquinas. Vamos con una tercera, Linda. Crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Exactamente. Crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Bueno, esto va muy ligado. ¿Por qué hubo crecimiento de la ciudad en ese momento? ¿Por qué sería que hubo crecimiento de la ciudad? ¿Por qué piensan ustedes? Daniel, Juliana, Linda, ¿por qué creen ustedes que hubo crecimiento de la ciudad? Profe, porque, digamos, en la ciudad, porque llegaron más personas a habitarla, se volvió más como comercial, digamos, Bogotá, Sí, se volvió muy comercial, muy lleno de habitantes y más por los inmigrantes venezolanos, aún más hay más población exactamente. Pero también nada más cuando hablamos, Daniel, del éxodo rural, ¿para dónde se va la gente del campo? ¿Para dónde agarró la gente del campo? para la Hay agarros para la ciudad Ellos, porque claro, todo el mundo se va ellos, para la ciudad.
Por eso fue Similar. que el aumento del crecimiento, del aumento del crecimiento en comercialización era por eso, por el hecho de que todo el mundo todos los del pueblo, todos de las zonas rurales agarraron para el pueblo para comprar y todo eso. Entonces, pues, lógicamente, el crecimiento aumentó más, porque donde más hay el aumento, Claro, y no solamente, donde hay pues, más el aumento es en eso. no era solamente era comprar, entonces Fue una era de a las causas buscar de el la crisis. trabajo, ¿verdad? Dentro de toda esta, de todo este auge que estaba existiendo. Listo, sigamos, Lindo. Pues por ahora, ay, ya. Bueno, Pues por hay, ahora fueron esas tres ok, o sea, porque como dicen que sean tres bloques, o sea, era ok, eso. Y ya empieza ya lo que son de las características de la revolución ok, industrial. entonces vamos a Y tenerla más ahí, vamos a tenerlas ahí, y primero ya leímos causas, ya vimos consecuencias, ahora vamos a leer un poquito las causas, pero vamos con Daniel, que Daniel nos dé un poquito de características. Daniel, si tienes ahí características. Y nos va a leer un poquito despacio y detallado. Bueno, ¿Qué caracterizó, qué identificó a la revolución entonces, a la revolución industrial? bueno, características de la revolución industrial. Con base en las causas, las consecuencias y todo el desarrollo de la primera revolución industrial, podemos establecer diferentes características. Gran aumento de la población mecánica, cambios en la cultura social, cambios en el hábito de consumo, impulsó el del carbón como fuente de energía principal. Importantísimo, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué el carbón empieza a tener ese auge? Mm, ¿Por qué? Porque, digamos, el carbón y el petróleo, profe, Sí, también. sí, sí. Muy violento. Pero por qué razón nos empieza el carbón a ser digamos, un mineral tan importante allí? Un insumo tan Profe, importante. para la gasolina, ¿no? Ya que aumentaron, digamos, los vehículos en Bogotá, ¿no? Sí. Las máquinas de vapor, ¿sabes que Sí. los inventos comenzaron por la máquina de vapor? Y la máquina de vapor, ¿qué era lo que necesitaban? Carbón, Ese es carbón. eso, su materia prima, es señor. eso, su materia prima De los prácticamente para... trenes, los que transportaban el carbón en épocas antiguas, Exactamente, daban carbón. exactamente, listo. Sí, Siga, sí. Daniel, ¿qué más tenemos por ahí? Mm, ya, pues, un momentito. Ok. Listo. Causas geográficas. La Ajá. existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso del hierro y el carbón. Fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generación de innovación como la química de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productores en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Barco de vapor. Listo, ok. Causas políticas. Causas Una políticas, hablemos parte, un poquito de causas políticas. bueno, por una parte, la revolución burguesa del siglo XIX había triunfado, dándose como ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo Importantísimo eso, Daniel, en disculpe que le otros países. interrumpa, Sí, sí, importantísimo eso. O sea, allí es donde termina el feudalismo. Y el feudalismo era exactamente una pequeña monarquía. Un señor feudal era un hombre que estaba encargado de ciertos territorios, ¿cierto? Estaba encargado de ciertos sectores donde él los manejaba y él respondía, digamos, a la corona. sí. Respondía a la corona, pero este era un jefe Como un y eran líder. hombres que se enriquecían demasiado, porque tomaban un territorio, se hacían dueños de territorios, explotaban el territorio, explotaban la gente. Entonces, ya cuando se habla de la burguesía, ¿de qué clase social se está hablando? O sea, ¿qué sería la burguesía? La burguesía, ya se habla más del comercio. La burguesía es comercio. El Señor. feudalismo era prácticamente una monarquía que suprimía al pobre. Se apoderaba de un territorio el señor feudal y prácticamente era un pequeño rey
Por eso se dice que era una etapa de una monarquía. Era como un pequeño rey en sus sectores, respondían a la corona, pero existía una explotación tremenda. Con esto se abre un espacio de comercio, que eso es muy importante. Listo, Danielito, gracias por ahí. Bueno, Vamos a ver cuáles fueron las causas por allá, Linda. Las causas, no, las causas ya vimos, no vimos las consecuencias. Vamos a leer un poquito las de las causas sí, causas. profe, yo leí dos. Leíste Pues causas. Andrés leyó solamente las causas políticas, y ahora vienen las Ajá. causas socioeconómicas. Ajá. Vamos Bueno, a ver qué tiene Linda ahí con las causas. Ay, ¿por qué por las causa? causas, las causas socioeconómicas. Por otra Sí, parte, Inglaterra, sí, porque también tengo la de Francia también, profe. sí, no, todavía nos falta telita por cortar. Ah, sí. Bueno, por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales. Daba de suprema comercial el control del comercio con las colonias. Dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las facturas que tuvieron sus orígenes en el comercio de productos como el té y el tabaco, e incluso los esclavos, ya que era un tiempo duro, porque ahí fue donde empezó todo eso, cuando empezaban con los esclavos y todo, ya que Exactamente. eh, tenían bueno el capital, pero más con las cuestiones de los empresarios, pero, o sea, ahí aumentó más todo, aumentó los esclavos y todas las compras de tabaco y de té y todo eso, pero uy, hasta los esclavos y por eso. Bueno, sí, el comercio, Y dentro bueno, del comercio se hablaba comercio de, de lo que hoy de llamamos todo. trata de personas, de alguna manera. Sí, aquí sí, pero no. Había trata de Bueno, personas, pero eso era algo legal prácticamente dentro sí. de esos tiempos, porque se Y, necesitaba quien trabajaba. y- igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad y significación de producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Perfecto, listo. Ahí fuimos. Bueno, entonces ahí vimos un poquito todos los cambios que existieron. Por eso se llama revolución, ¿no? Por eso se llama revolución, porque existen unos cambios. Lo que no sabemos es que si esos cambios afectan para bien o para mal. Pero aquí tenemos la historia. De alguna manera hubo crecimiento, de todas maneras hubo empleo, se reemplazó en algún momento el trabajo del hombre por las máquinas. Pero de alguna manera hubo crecimiento en el comercio. Y si hay crecimiento en el comercio, hay estabilidad económica dentro del pueblo, dentro de la nación. Vale. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, ya nos estamos remontando por aquí más adelante, ¿cierto? Aquí a 1789 y 1799. Estamos hablando de qué ocurre dentro de Francia, esta revolución como un conflicto social y político. También tuvimos eh, inmigración del campo a la ciudad de muchas personas, aunque este fue un periodo de violencia, de verdad, un periodo de violencia, porque existía un régimen dentro de Francia, digamos así, y realmente aquí hubo golpe de Estado, porque aquí es donde comienza la historia de Napoleón Bonaparte, 1799, un general del ejército, que es el que prácticamente da el golpe de Estado al régimen de ese momento. Entonces, tras al caer la Primera República, en este golpe de Estado, aquí dice Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. En la parte política no estuvo organizado, no fue muy buena la organización, no estuvo muy bien direccionada porque miren lo que pasó.
república, imperio y monarquía. Aquí estamos viendo tres clases de gobierno prácticamente. Lo cierto es que aquí también cayó el feudalismo y el absolutismo. Todo esto cayó. Y también aquí la burguesía empieza a tomar popularidad, ¿cierto? Se convierte en una fuerza política. Esto es algo que empieza a darle un brillo, digamos, diferente, pero también esto trajo unos problemas internos devastadores. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tuvieron que, ¿A qué tuvieron que echarle mano la gente que iba a organizar el país? Después de todo este caos, de alguna manera, porque si hay un conflicto social y político, esto es tremendísimo. Lo que nosotros podemos mirar es a qué tuvieron que echar de mano los políticos, los partidos políticos, los dirigentes de estos países para darle una organización y para darle una buena finalidad a toda esta revolución. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿A qué tuvieron que echar de mano? ¿Qué figura utilizaron ellos para estabilizar todo esto? Ya sabemos que hubo crecimiento del comercio, que cayó el feudalismo, pero ¿qué figura ellos utilizaron como tal para poder calcular, para poder organizar y para poder darle un objetivo al país después de todas estas revoluciones? ¿Qué creen ustedes que usaron? Vamos a ver qué nos dice Linda, Daniel. Vamos a ver qué nos dice Juliana, que está... Juliana, llegar a la primera clase, ¿no, Juliana? Y el profe con las preguntas. Ay, profe, ahí sí me corchó. Bueno, lo que venimos Porque estudiando, ¿qué pues tuvieron sí. que utilizar ellos? La organización, pero ¿a través de qué? De Ah, la sí. administración. O sea, cuando hay una revolución también hay un desorden, Ah, sí, claro. ¿cierto? Pero ese desorden hay que Ujú. acomodarlo, ese desorden hay que acabarlo, hay que direccionarlo. ¿Y cómo se acaba ese desorden? ¿Cómo nosotros podemos darle una figura de templanza, de firmeza a todo lo que se encuentra en caos? ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí es donde vinimos ahí donde practicamos lo que es la administración La en base a administración, la planeación, a la planeación, a la ejecución, a la ¿cierto? organización A la y organización dirección y el control. y el control, porque no solamente es planear, después de planear hay que Sí, ejecutar, ¿cierto? Y después de hay que ejecutado organizar. hay que controlar, exactamente. Y antes de Sí. eso existe una investigación. Entonces, Ujú. ¿por qué razón nosotros estudiando administración nos vamos a meter a la revolución industrial, vamos a tocar la revolución francesa? ¿Qué nos va a servir esto en una oficina? No, cuando hablamos de base y de historia tenemos que tomar esto. Debemos saber que en algún momento los países del primer mundo en este momento, ¿cierto? Países primer mundo, tercer mundo, lo que sea, estamos utilizando ya la administración como base fundamental para direccionar. Porque lo decíamos con anterioridad, hay personas con mucha capacidad operativa, ¿cierto? Con mucha capacidad operativa, son inigualables, pero con un desorden argumental muy fuerte, con un desorden histórico que traen, definitivamente necesitamos quien organice, quien controle, ¿sí? Quien planee las cuestiones, quien ejecuta. Y por eso hablábamos de las jerarquías. Es necesario que existan las jerarquías, que existan los diferentes roles en el trabajo, ¿cierto? Que existan las diferentes responsabilidades dentro del trabajo. ¿Para qué? Para que cada quien, cumpliendo con sus responsabilidades, se construya, se mantenga la estabilidad de una empresa. Y esto no es permitiéndole a que las personas hagan como les parezca, a que las personas se les venga a la cabeza y hagan como les parezca. No, debe existir una directriz de las cosas, deben existir unos objetivos, algo que esté marcado, una meta que esté marcada
Porque de lo contrario, si todos no trabajamos hacia una meta, hacia un propósito, estamos vagando en el desierto. Cada quien está tratando de conseguir su propio bien. Y de esa manera no se puede construir una empresa. De esa manera un bien común no puede mantenerse, no puede desarrollarse. De alguna manera, cuando un bien común, por eso se llama bien común, una empresa le podemos llamar un bien común. ¿Sí me entiendes? Porque hay pensamientos que están organizados, hay congruencia en lo que queremos, ¿cierto? Les decía nuevamente, hay una misión, una visión, unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos específicos, que es lo que nos dice para dónde vamos y no nos hace perder del camino, ¿vale? Entonces empecemos queriendo hacer algo que finalmente no tiene presentación y que finalmente se nos olvida. Ok, tenemos otro alumno más en clase, Daniel. Allá el compañero tiene a Daniel más en clase. Pues sí, profe, mi hermano que es un poquito inquieto el niño. Qué bueno que esté en clase el hombre escuchando también. Entonces, a esto es que queríamos llegar. Entonces, todo tiene una causa, que es también las razones, ¿cierto? Tiene una consecuencia, ¿cierto? Una causa, hay unas consecuencias, hay unas características dentro de él. La revolución industrial trajo crecimiento. Y aunque el hombre fue reemplazado, el hombre siempre ha encontrado en qué emplearse. Hasta el día de hoy, el hombre tuvo que aprender a, digamos, a evolucionar en sus conocimientos, en sus habilidades. ¿Cómo? No, pues entonces, ¿quién va a manejar la máquina? ¿Sí me entiende? ¿Quién va a manejar la máquina? Vamos a prepararnos para manejar la máquina. Cuando salieron los computadores, pasándonos un resto de años ya, en las oficinas no todo el mundo manejaba un computador, eso daba nervios. Uno tocaba una tecla y parecía que se iba a apagar esa cuestión, que iba a acabar con todo, que iba a haber una explosión, que iban a sacar de la oreja con la policía, mejor dicho. Era un miedo prácticamente esos aparatos. Eran carísimos. No todo el mundo tenía un computador, las empresas empezaron a tenerlo. Y aunque el computador reemplazó 2 o 3 personas, pues alguien tenía que prepararse para ganarse un buen salario y para poder llegar y conectarse con el aprendizaje, pero con el dominio de esa tecnología y emplearse. El hombre es muy inteligente, el hombre no va a quedar bloqueado de alguna manera. El hombre es hecho con una inteligencia y como cuando llegaban algunas personas a una panadería y preguntaban por un pan que era totalmente desconocido, el hombre decía, no, yo no lo tengo, pero se le hace, se le hace. Entonces, el hombre ha sido de alguna manera muy inteligente para poder confrontar todo esto que se ha venido, el desempleo y también para, digamos, para capacitarse. Hay que capacitarse para poder o emprender o ser apoyo. Y la asistencia administrativa, como su mismo nombre lo dice, para asistir, para acompañar, para tomar el puesto en un momento del jefe en ciertos motivos de enfermedad, de razón o de simplemente tomar el puesto porque se ha delegado para ejercer un trabajo. Listo, chicos. Yo creo que tuvimos una clase amena, ¿cierto? Estamos entendiendo el tema. Estamos tratando de profundizar el tema. Entonces, ya conocemos cómo la administración juega un papel muy importante dentro de toda la historia. Ya casi que no nos alcanza la clase, nos quedan 2 minutitos. Se nos desconectó Daniel, se nos desconectó Alejandra también. Y este grupo de administración de asistencia administrativa es pequeño. Pero bueno, más adelante, la siguiente materia se llama metodología de estudio. No sé si voy a estar con ustedes en esa materia, se va a estar una profe. Pero en esta materia vamos a aprender ya que vimos la historia de la administración y algún tipo de organización, en esta materia vamos a aprender a organizarnos, vamos a aprender a hacer documentos,
¿Ve? Vamos a aprender a hacer cartas, vamos a aprender a darle figura a lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, Ah, Linda y listo, Juliana, que fueron las que quedaron conectadas, y a todos los chicos que van a ver la grabación por YouTube, les deseo lo mejor, les envío un saludo fuerte, un abrazo enorme, y por el grupo nos continuamos hablando. Entonces, les deseo una feliz noche. Ah, pero si tienen alguna pregunta. Listo. Ay, profe, sí. Ok. ¿Dónde les mando los trabajos? ¿Van a bajar otra aplicación como del año pasado cuando estudiamos, ¿Estamos en que era bachillerato? claro, cuando estábamos en bachillerato, que era por Ok, Classroom? sí. Ya mañana el para profe aplicar. Miguel, entra al grupo y le va a decir cómo entrar al link para que envíe sus trabajos al link, ¿sí? Para que llegue el trabajo a la plataforma. Pero, listo, era para mandarle lo del trabajo, eso porque también, como también dio que investigáramos lo de los conceptos de la administración y eso, ¿Sí? pues yo lo averigüé paso a paso. No, súper, súper. Téngalo bien seguro que usted puede sacar un 100% de ese trabajo. Importantísimo. El que vaya re bien con ese 100%, al final, Sí. pues, presente el examen si quiere presentarlo, si no. Listo, Linda y Juliana. Una Listo, feliz profe. noche, un abracito y bendiciones. ¿Sí? Feliz noche, que Dios la bendiga, que muchas gracias por Ok, todo. con mucho gusto. Entonces, mañana el profe Miguel en el grupo nos habla. Listo, Bye. profe.